Hablando con... Pues continuamos aquí en Confieso que he leído en el tomo 114 y es un gusto recibir ya la sección Mi Libro MX, que cada semana está aquí en Confieso que he leído al filo de las 8:30 y ahora sí que en punto, faltan 30 segundos, 8:30 en esta ocasión con Esther Gracida. Es un gusto tenerte aquí, Esther. Feliz año. Feliz año, ya volvimos, Mi Libro MX, como Ya, dice, empezamos y ya la siguiente semana debe de venir Liz. Viene Liz. Ajá. Y luego viene Grecia y otra vez Mariana. Pero hoy tenemos el gusto de tenerte a ti. Así A es. ver, ¿qué nos traes? A ver. De hecho, quiero aprovechar el espacio porque es enero, entonces en enero empiezan muchos retos de lectura y otros tipos de retos y propósitos. Y traigo, de seguro ya de escuchar lo que es el reto lector sonorense, Sí, claro. que es lo que trae... Hermes. Ajá, lo trae Hermes. Entonces, este año fue seleccionada para el Eficaz, entonces está funcionando junto con el Eficaz y el Instituto Sonorense de Cultura, que es el que da el Eficaz. Y por parte de la desarrolladora Derex también nos está apoyando. Y traigo el primer libro de enero, así como rápidamente, antes de hablar del libro que vengo a recomendar. Sí. Tranquila, adelante, muy bien. Van a ser el reto lector sonorense, son 12 libros escritos por sonorenses. El de enero es La Ramada de Babel, de Alejandro Aguilar Seleni. Y en 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces este libro es poesía en lenguas, viene escrito en español, pero también está traducida en una lengua de un pueblo originario. De Sonora. O de cualquier parte del país. He leído, de lo que yo he leído es de Sonora. De Sonora. Entonces no lo he leído todo, apenas voy a la mitad. Se me ha hecho muy interesante porque antes de entrar a los poemas los divide en secciones y explica de esas secciones por esto y surgió de tal forma porque vienen poesías que empezó a escribir desde 1985 hasta el 2018 y habla un poco del pueblo del que está escribiendo. Me ha gustado cómo se nota la manera de vivir, la manera de pensar y lo ligado que está la naturaleza y el desierto en sus poemas, que puedes ver cómo vive no solo la gente, sino también cómo vive todos los animales involucrándose en el desierto, en lo que llevo. Y también hay una sección que habla de por qué se llama La Ramada de Babel. Entonces los invito a entrar al reto lector sonorense, lo pueden encontrar en Facebook como reto lector sonorense o @reto lector son. ¿Y el autor? Alejandro Aguilar Seleni. Y fíjate, La Ramada de Babel. Aquí está combinando dos conceptos de culturas aparentemente muy separadas. La ramada, ¿sabes lo que es la ramada? En los pueblos originarios de Sonora. Aquí lo explica, que es como el lugar donde se reúnen y que tiene un significado según el evento que va a ocurrir. La ramada es la parte fundamental de un pueblo. Tú vas a Cocorit, ahí va a haber una ramada. Tú vas a Huibiris, va a haber una ramada. Vas a Potam, ¿sí? Al lugar que vayas, ¿sí? Ahí vas a encontrar una Abicam, una ramada. Esa es la ramada. Ahí es el lugar donde toman los acuerdos, donde bailan el Pascola, donde se da lo de la Semana Santa, Yaqui o Semana Santa Mayo, etcétera, etcétera. Y Babel, ¿de dónde es Babel? La Torre de Babel. De la Torre de Babel, Oriente. Oriente, allá en Babilonia, en Caldea, los sigurats de hechos de barro, etcétera, etcétera. Muy interesante. A ver, léenos uno. Híjole, no. Uno. Que se va de las manos, que flota en la nostalgia y en el coraje, en el ardor de los días contra el silencio. Y así empieza. Leo otro ya. Sí, y ahorita te vas con Saramago, te vas con... Me preocupa que no me alcanza el tiempo, pero cuando... sí te va a alcanzar. Tú bien. Ahorita nos vamos a Portugal allá con Saramago. Bueno, la que sigue dice: de cierto tú, que me enseñaste a comer la pitaya, y luego me dijiste cómo fermentarla. De cierto tú, de tierras y arenas, en tu pecho de chollas aprendí a caminar,
Supe dormir en tus brazos de mezquite y andar con la suavidad del paso que tiene el Buda. Supe tenderme al sol como se tienden aún las cachoras. Desierto de la gente al desierto, quiero fertilizar en ti las pitayas, las chollas, los aguajes. Órale. Y viene, como le decía, viene Ya en español y aquí viene en lengua de pueblo original. Puede ser el yaqui, sí, sí, o el mayo quizá. ¿Has comido las pitayas? Y la nieve de pitaya, sabe Sí. muy rica. La nieve, pero la pitaya. La pitaya también, pero también. lo recuerdo como nieve La de nieve pitaya. Muy bien. Y ¿Qué más, empezamos con José Saramago, que es el libro que quise traer. Entrando este año, es un libro que recomiendo para adultos. José Saramago, o José de Sousa Saramago, nace en 1922 en Portugal y fallece en España en el 2010. En 1998 gana el Premio Nobel de Literatura. Tiene muchos libros. Ese es el primero que leí de él. Muy bueno, es muy fuerte. No siento que cualquier persona pueda tener la fortaleza de poder leer este libro por los temas que toca, que es muy interesante también la manera en la que los toca. El ensayo sobre las cegueras empieza con un contagio, podríamos decir, porque en realidad es una enfermedad de la que nunca se habla cómo se origina ni cómo se contagia. De las personas se comienzan a quedar ciegas, pues una ceguera blanca le llaman. Entonces, al principio sale como lo que diríamos el paciente 1 y cómo se van contagiando los demás. Y de repente el gobierno decide llevarlos a cuarentena. A todos los que les están quedando con la ceguera blanca, se los llevan a cuarentena. Y empieza, es el médico, que es un oculista, que trata como el paciente 1, él también se queda ciego y van por él. Y la esposa dice, a mí también me tienen que llevar porque yo también me quedé ciega. Y se los llevan a la cuarentena, pero aquí... Lo que no era cierto. Lo que no era cierto porque la señora sí puede ver, que es la esposa del médico. Tampoco explican al principio por qué ella puede ver y por qué es la única. Que no se contagia. Ajá, que no se contagia porque todos los demás, todos los que van llegando, todos están ciegos. No hay un personaje como ella que está haciendo como que está ciega. Pero ella va para ayudar a su marido. También lo interesante es que no hay nombres de personajes, todos es por una descripción. La muchacha de las gafas, el anciano con el parche, el médico, el farmacéutico y la esposa del médico, que es el que es. Vamos a ver la historia desde el punto de vista de ella. Desde la Pues sí, desde el punto de vista porque es la que ve. Es la que ve. Ajá. Entonces, lo otro es que no hay guiones de diálogo. Todo está escrito de manera corrida y aún así no te pierdes. Tú entiendes quién está hablando, tú entiendes cuándo empieza el diálogo, cuándo acabó, cuándo es una descripción del narrador. Tampoco hay capítulo 1, capítulo 2, no tiene nombre. Se me hizo muy interesante eso porque nunca lo sentí cansado. Cuando lo vi me quedé como, me va a cansar porque todo es de corrido, pero nunca pasa eso, o al menos a mí no me ocurrió. Lo otro es que habla de una ceguera física, pero mientras estás leyendo el libro, por lo que digo que no es un libro que siento que cualquiera pudiera leer, es que también habla de una ceguera moral. Porque como puedes ver a través de la mujer del médico, lo que están haciendo los otros, te das cuenta que también el libro narra qué sucede o qué hace las personas cuando saben que nadie las ve. Entonces, mientras más tiempo pasa ellos en cuarentena y van llegando más personas, los soldados se empiezan a contagiar, entonces se empieza a perder la organización que había de las comidas, por ahí están las cosas de limpieza, entonces se pierde esa organización y llega un momento el oculista que no podían terminar comportándose como animales. Está llegando a tal punto de que los que podían comer eran los que estaban robando, por ejemplo, los que estaban obligando a los demás. Por eso hablo de la ceguera moral, porque se empieza a perder muchos de los valores que tenemos como sociedad. Por eso, porque nadie puede ver lo que estás haciendo y es una sobrevivencia. Después te das cuenta que
como los soldados se infectaron, ya no solo es la desorganización dentro de la cuarentena, sino que está sucediendo ya en toda la ciudad. Entonces la desesperanza de quién nos va a curar, cuándo vamos a salir de aquí, qué va a pasar con nosotros. Se pierden la importancia, no sé, nosotros que tenemos nuestras cosas que nos importan en la vida, de voy a esforzarme para lograr obtener esto, y todo deja de tener sentido porque es como si todos quedaran igual y que sobrevivir el que sea más fuerte. Entonces es muy interesante. Sí, entonces, al introducir ese personaje en un espacio, por decirlo de alguna manera, para donde los recluyen, ¿no? Al introducir un personaje que ve, ¿sí? Mete otra perspectiva, ¿sí? Porque es la que ve y sabe lo que están haciendo los demás. Los demás, de alguna manera, como tú bien dices, hay una ceguera moral porque se cubren en el anonimato, no me van a ver, ¿sí? Y empiezan a surgir ahí situaciones muy, muy fuertes. Incluso hay una banda. Hay unos que tienen un arma en la mano, ¿sí? Y que hace que los demás le teman, ¿no? Y luego el asunto de hacer las necesidades. O sea, prácticamente, bueno, peor que animales, ¿no? Los animales son muy metódicos en sus necesidades, ¿sí? Y metódicos en el sentido de dónde hacerlo y qué hacer con el desecho, etcétera. Y ahí es una situación tremenda, ¿no? ¿Qué más, Esther? Estamos platicando con Esther Gracie, el libro MX. Y ya empezó comentándonos La ramada de Babel, de Alejandro Aguilar Seleni, que es el reto lector de enero. Es decir, el reto es leerlo. Ajá, el de enero del 2020. Del, ¿no? Reto lector sonorense. El reto lector sonorense. Y empezó a comentarnos acerca de uno de los clásicos de José Saramago, este premio Nobel de Portugal, que es Ensayo sobre la ceguera. Algo muy, muy interesante. Y si usted se fija, nuestro vocabulario está lleno de referencias a la vista. Por eso ahorita de manera hasta inconsciente dices tú el punto de vista, ¿no? Y así está lleno. Si te fijas, nuestro lenguaje está lleno de vista, porque como que es un sentido muy influyente. Entonces se pierde. ¿Qué pasa? También, ahorita me hizo recordar lo de la banda, que es las personas que son ciegas comienzan a tener ventajas sobre los que se quedan ciegos. Y hay un personaje dentro de la banda que él es ciego, entonces ellos aprovechan buen punto, todo porque él sabe cómo no es el ciego reciente. Ajá. Es el ciego ya histórico. Es el ciego que sabe cómo moverse, dónde están las cosas, cómo funcionar dentro de la ceguera, porque él ya estaba ciego antes de que llegara este contagio. Entonces está muy interesante, está muy fuerte. Sí, fíjate, ese punto que las personas, los jóvenes que ya nacieron, hoy estamos platicando de Casada con Buda, ¿sí? de Wei Wei, esta autora china, que ella nació en 1973, la escritora, y el personaje de Casada con Buda también, o sea, es ella, prácticamente. Entonces, ella nace todavía en la era industrial, en la era de otro tipo de comunicaciones. Ahora, ella conoce el internet ya grande, ¿sí? En cambio hay otros que nacieron cuando el internet ya existía. Entonces, equiparando, fíjate, si has notado que tienen una ventaja las personas, los jóvenes que nacieron ya en la era de la internet, en la era digital, de la informática, nacieron ahí, tienen una ventaja sobre aquellos que no nacimos en esa era y que nos hemos tenido que ir acostumbrando. Después de haber crecido con la radio, con la televisión, ahora tenemos que acostumbrar al internet. Es algo similar, porque el que es ciego ahí, pues él ya nació ciego, ya así es. Los otros van llegando a la ceguera y tienen ventaja. Y repito mucho que es una historia por lo que va a pasar, por lo que va a hacer esta banda. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Bueno, es la mitad del libro, así que no afecta. ¡Tú platícalo! Entonces, en el final, a la mitad,
esta banda es una de las personas que meten a cuarentena antes de que todo se salga de control. Pero son personas, porque la ceguera no ve por bandos, no es como que solo la gente buena, solo la gente mala, todas las personas están ahí y tampoco las dividen por sus necesidades. Ok, grupo 1, grupo 2, entonces en cada grupo es como señores mayores, jóvenes, niños y un perrito. Por ahí creo que hay un perro que los acompaña, el perro de las lágrimas. Pero entonces está este bando que se aprovecha de esta confusión que tienen las personas y la necesidad, porque hay el grupo 1, creo que es el que más se las ve duras con las cosas, porque es los que más tiempo han durado sin comida, por ejemplo, o con otro tipo de necesidades. Entonces ellos se aprovechan de eso, de ok, agarran y van, saben a qué horas y en dónde van a poner la comida a los soldados. Entonces, como ellos tienen armas, como usted bien dice, se apropian de la comida y solos la van a repartir a aquellos que tengan dinero o qué tienes de valor para darte comida. Y ahí les ayuda el ciego, que es ciego desde antes ok, esto es tal cosa y funciona un reloj, este reloj sí es de valor, te vamos a dar tanta proporción de comida. Pero llega un punto en el que empiezan a pedir cosas más allá de las materiales y que abusan. Y llegan, ahora es la supervivencia diferente, porque ya no es qué encontramos para cambiarles por comida, ahora es cómo salimos de aquí sin que nos maten. Y está creo que muy fuerte. Pues digo que no es para cualquier persona, porque este libro me tocó leerlo a la par con otros amigos y decían como que no puedo seguir leyéndolo, porque llegaron escenas que lo que dice cuando empiezan a abusar de las personas, que les empiezan a separar, el matar, y también la confusión de qué hacemos, que sienten la sangre y qué es esto, que tienen, quién se va a hacer cargo de enterrarlos. Entonces leí y luego leí El Señor de las Moscas, y creo que es la misma sensación que te da si alguien ha leído El Señor de las Moscas, es una sensación muy parecida. Si no lo han leído, por favor lean El Señor de las Moscas, es muy bueno. Entonces en eso ayuda. ¿Y qué pasa? ¿Recobran la vista? ¿No la recobran? ¿Qué ocurre? Tienen que comprar el libro. No se vale. No se vale. Tienen que leerlo. Qué dura es esta mujer, no quiere soltar prenda. El final no me gustaría hablarlo porque como venimos a recomendar el libro, queremos que lo lean. Entonces, si contamos el final, hay personas a que sí les interesaría saber cómo llegaron a ese final, pero la mayoría no les gustaría que se los estropeáramos. Y en el caso de escritores vivos, nos gustaría mucho que compraran sus libros para que ellos puedan seguir escribiendo. Fíjate que en el caso de un libro, por lo menos es mi apreciación, ¿no? O es mi experiencia, no es lo mismo que en una película, ¿sí? O sea, uno puede saber lo que pasa en el libro, pero puede saber, porque alguien se lo contó, ¿sabes qué? Empezó así, siguió así y terminó así, ¿no? El libro. Pero el deleite de leer el libro es leerlo, o sea, porque no es lo mismo que, por ejemplo, nosotros aquí comentamos mucho, incluso leemos pasajes enteros y lo comentamos completo, y nos han dicho algunos lectores que después de que lo leen, o sea, disfrutan. Sí, por ejemplo, ahorita dijimos, Coco conoció a Mujú, se enamoraron y esto y lo otro, pero ya tomar el libro y leer ese proceso con la retórica, con la sabiduría y exquisitez de la autora, es otra cosa. O sea, tú puedes decir, es que después poco a poco recobran la vista, ¿sí? Pero leer a Saramago, que vaya diciendo eso, ¿sí? Y de cómo fue ese proceso, ¿no? En el que tenías la vista y de repente ibas caminando, ibas manejando, hubo casos, ¿sí? Que alguna persona va manejando y pierde la vista y como quiera se orilla y ¿qué pasó? ¿Qué hago? O sea, yo puedo decir que eso pasó, pero leer esa situación, o puedes decir tú,
empiezan a abusar, particularmente de las mujeres, ¿sí? De las mujeres. Creo que ahí es cuando, yo lo leí hace mucho tiempo, hace como más de 20 años creo que lo leí. Creo que es de finales de los 90, la edición, ¿sí? 1995. Sí. Ah, sí, el 95. Yo lo había leído como el 98 más o menos. 1998. Uno puede decir, empiezan a abusar porque traen un arma y abusan de los más débiles, de los demás y de las mujeres. Pero leer eso, pues te remueve las entrañas. O sea, quizá por eso, alguno de las personas que ahorita comentabas, dices, no podían seguir leyendo. Pues dicen, abusaron de la mujer. Pues sí, abusaron. Pero leer eso es otra cosa. Así es que, suelta prenda. Bueno, esa escena está como a la mitad, así que no el que recorre... Que creo que era la que veía, ¿no? Y pretenden abusar de la que veía. De todas las mujeres, de todas, como sí. ella es mujer casadas, viejitas, jóvenes, de todas las mujeres. Sí. Pero ella, como puede ver, puede explicar lo que está pasando. Exactamente. Y como ella puede hacer un plan. Para defenderse. Ajá, para defenderse y cómo está organizado el cuarto de esa banda. De cómo podemos huir de aquí o agarrar las cosas. O quiénes son las personas. A ella, el único que sabe que puede ver es el marido. No se lo dice a nadie. Entonces usa mucho eso a su favor. Pero ella se sacrifica de esa manera para poder ver eso. Creo que se llama el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hace la historia, prácticamente la historia como viene de Jesucristo, pero obviamente, por ejemplo, hay una parte que a mí me impactó mucho, cuando relata el tema de que Herodes manda a matar a los niños. ¿Sí? Herodes manda a matar a los niños, a todos los menores de 2 años. Los manda a matar, como no sabe dónde está Jesús, y que le habían dicho que él iba a ser el rey, ¿sí? Lo van a matar a todos. Es cuando Jesús se va a Egipto. Sus papás, José y María, se lo llevan de Egipto. Entonces, pero hay una parte que en el Evangelio no viene así, pero uno puede deducir que pudo haber sido así, ¿sí? En donde Jesucristo tiene una crisis muy severa, porque dice, ¿dónde están los de mi generación? ¿Dónde están? Todos murieron. O sea, no había de su edad. O sea, es lo que se deduce y literariamente lo maneja ahí José Saramago. Lo mismo cuando la concepción de María, ¿sí? Hay una forma ahí, creo, lo leí hace muchos años, que está en la casa con María durmiendo y luego se levanta a orinar y a las 3 de la mañana pues, sale obviamente al campo, al patio, y entonces siente algo y luego se regresa. Entonces da a entender Saramago que esa concepción divina, ¿sí? Es algo divino que le llegó a José y que luego va y tiene una relación sexual con María, pero ya imbuido de esa divinidad. Es un poco eso. Y luego el tratamiento que le da hay un pasaje, creo que en San Mateo, donde el diablo tienta a Jesús con 3 propuestas. Y en realidad en el libro de Saramago, hasta donde me acuerdo, el diablo tiene mucha más presencia, ¿sí? Prácticamente a un lado y cada rato se le aparece a Jesús en distintos momentos. Bueno, es Saramago, o sea, es un enorme escritor del siglo XX y pues imperecedero. Entonces, el Evangelio según Jesucristo sigue la línea del tiempo que conocemos sí. De la Biblia, pero la desarrolla. Sí, exacto, y sigue los acontecimientos, pero con la visión de él. Y tiene uno sobre Caín. O sea, ¿qué pasa con Caín? A Caín los expulsan del paraíso porque mató a Abel, lo expulsa a Jehová,
¿sí? Y va errante. Y nadie lo puede matar, porque trae una seña en la frente. Entonces va pasando. También, bueno, era José Saramago. Debe ser muy Pues bueno. muchísimas gracias, Esther. A ver, una conclusión. Este libro lo recomiendo para adultos. José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, la pueden conseguir en mi libro MX, en Facebook, Instagram y Twitter. Y para el reto lector sonorense está La Ramada de Babel, escrito por Alejandro Aguilar Seleni en el mes de enero. Muchísimas gracias.